Este es el Asus ROG Strix Scar 18, una auténtica locura de portátil gaming con RTX 5090, una pantalla gigante y un hardware pensado para lo que quieren lo máximo en un portátil. Pero lo más interesante es que no solo es potente, tiene un diseño espectacular, iluminación RGB de 360 grados, muy buena capacidad de ampliación y un sistema de acceso interno sin tornillos que lo convierte en uno de los portátiles gaming más fáciles de abrir que he probado. Sin duda, hablamos de un portátil de gama altísima y que tiene las mejores piezas del mundo. Es más, aquí dentro hay un pedazo de tarjeta gráfica de escritorio que quita el hipo. Entonces, ¿merece la pena invertir en este Asus ROG Strix Scar 18? Hoy te cuento todo lo que necesitas saber sobre él. Comencemos con su diseño. Tenemos una cubierta de aluminio en color negro que integra iluminación RGB en el logotipo, además de la tecnología Anime Matrix, que podemos personalizar a nuestro gusto. Y esto es una de las cosas que me encantan. Lo que no me agrada tanto es que tanto la zona del teclado como la superficie donde apoyamos las manos atrapan las huellas con bastante facilidad, especialmente esa grasilla que dejan nuestros dedos. Al final, pues acabas pasando una gamuza pues constantemente. Este Scar 18 es un portátil con unas dimensiones considerables. De hecho, ya pesa por sus 3 kilos. Sus medidas son de 399 x 298 milímetros con un grueso de hasta 35 milímetros. Es el típico portátil gaming de toda la vida, pero llevado al máximo nivel. Un claro ejemplo es su cargador de 450 vatios, que es bastante voluminoso. Y créeme, tendrás que llevártelo contigo si quieres sacarle el máximo rendimiento. Aunque también puedes utilizar un cargador USB-C menos potente si vas a realizar tareas más livianas durante un viaje. El portátil incorpora un sistema de iluminación RGB de 360 grados. Está bastante guay porque cuando juegas en una habitación oscura consigue darte una experiencia mucho más inmersiva, como el Ambilight de Philips. También es uno de los portátiles con mejor conectividad que hemos probado. En el lado derecho tenemos dos conexiones USB 3.2 de segunda generación. En el lado izquierdo encontramos el puerto de carga, una conexión RJ45 de 2,5 gigabits, un puerto HDMI 2.1, un USB 3.2 también de segunda generación, dos conexiones Thunderbolt 5 compatibles con DisplayPort 2.1 y por supuesto con Power Delivery 3.1, además de un jack de 3,5. A nivel inalámbrico, pues tenemos una tarjeta de red Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4. Si hubieran optado por el modelo B211, tendríamos también Bluetooth 6. La verdad que no lo entiendo porque otros de sus portátiles ya lo trae. Como muchos ya sabéis, valoro muchísimo la calidad de pantalla en un portátil. En esta ocasión, Asus ha optado por un panel mini LED de 18 pulgadas. Y ojo, me parece un acierto. Aunque perdamos esos ángulos de visión propios de un OLED o esos colores tan vivos, personalmente me gusta un poquito más este panel para jugar. Tenemos una resolución 4K, una tasa de refresco de 240 Hz, una certificación HDR Nebula de la propia ROG y picos de brillo de hasta 1000 nits, que esto es una de las mejoras en este nuevo modelo. Hemos realizado las pruebas de ghosting y el panel no decepciona. Y es que nos ofrece una imagen súper nítida, como estáis viendo en pantalla. También hemos calibrado el panel con nuestro colorímetro y obtenemos unos resultados muy buenos. Conseguimos una cobertura del 99,9% en estándar RGB, un 88,5% en Adobe RGB y un 99,6% en DCI P3. Además, tenemos un delta E medio por debajo de 1 en los tres modos. La parte trasera del portátil tiene algo que ya habíamos visto en el anterior Scar 18. Cuenta con un pequeño segurito que es un slider que al desbloquearlo nos permite acceder directamente a su interior. Ahí vamos a encontrar 64 GB de memoria RAM DDR5 que es extraíble, dos ranuras NVMe que están ocupadas por dos SSD de 2 TB de cuarta generación e incluso una batería de 90 vatios-hora que está muy cerca de los 99 vatios permitidos para subir un dispositivo electrónico en un avión. Además, parece que se puede reemplazar con bastante facilidad. Asus ha optado en esta ocasión por una CPU Intel Core Ultra 9, concretamente la 290HX Plus, que viene acompañada de una NPU de 13 TOPS, que es un poquito bajo para lo que estamos viendo hoy en día, y una estupenda Nvidia RTX 5090 de portátil con 24 GB de memoria GDDR7. Pero ojo, esta gráfica no rinde como una RTX 5090 de escritorio, no utiliza el mismo chip, ni tiene las mismas características, no comparte boot, ni la cantidad de memoria, ni número de núcleos gráficos. Para que os hagáis una idea, su rendimiento
rendimiento estaría muy cerca de una RTX 5070 y 5070 Ti, y aún así sigue siendo una auténtica barbaridad de gráfica para estar integrada dentro de un portátil. Si necesitas saber más información sobre las especificaciones de este portátil, en la review de la web está súper completa, os dejo abajo en la descripción el enlace para que lo veáis. Y vamos ahora con las pruebas de rendimiento. Aquí el SCAR 18 deja bastante claro que estamos ante uno de los portátiles más potentes que han pasado por nuestras manos y sobre todo del mundo. En 3D Mark, Firestyle, este equipo solo se ve superado por configuraciones muy concretas con el Ryzen 9 9955 HX3D y algunas con un Intel Core Ultra 9 275HX. Pero cuando pasamos a Time Spy y Port Royal, la cosa cambia bastante. Aquí el SCAR 18 demuestra su supremacía con una diferencia notable frente al modelo del año pasado, que queda justo por debajo. Esto nos deja claro que la combinación entre la CPU 290HX Plus y la RTX 5090 funciona realmente bien en pruebas gráficas exigentes. En Cinebench directamente estamos ante la CPU más potente que hemos probado hasta la fecha en un portátil. Las cifras son espectaculares y consigue sacarle un buen margen al Intel Core Ultra 9 285HX. De hecho, se queda prácticamente a la par de un Intel Core Ultra 7 270K Plus de escritorio con apenas unos 500 puntos de diferencia en Cinebench. En AIDA 64 obtenemos una cifra dentro de lo esperado para la memoria RAM DDR5, mientras que en Crystal Grid Mark vemos más de 10 GB tanto en lectura como en escritura gracias a la configuración RAID 0 de sus dos SSD. Eso sí, aunque el resultado es muy bueno, no consigue superar al mejor SSD de quinta generación que hemos probado actualmente. También hemos realizado varias pruebas con Proción, tanto en inteligencia artificial como en productividad. En Proción y Computer Vision se nota que esta CPU no cuenta con una NPU especialmente potente, así que no es el apartado donde más destaca. Sin embargo, cuando pasamos a generación de imágenes utilizando la GPU dedicada, la RTX 5090 se coloca entre las mejores de nuestra lista. En nuestras pruebas de productividad y uso combinado, como puede ser PC Mark 10 y Proción Office, el resultado vuelve a ser excelente. Este SCAR 18 se impone a prácticamente todos sus rivales, están incluso por encima de equipos de sobremesa con hardware de gama muy alta. Si nos vamos a pruebas de renderizado y creación de contenido, también tenemos resultados muy potentes. Hemos probado Blender 5 tanto en CPU como en GPU, Puget Bench para DaVinci Resolve, Proción Video con Adobe Premiere Pro y VRay en CPU y GPU. En Blender, solo el Ryzen 9 9955HX3D consigue superar en velocidad a esta CPU gracias a sus 32 hilos. En el resto de pruebas, este SCAR 18 se mueve prácticamente siempre entre el primer y el segundo puesto. Por tanto, no podemos confirmar que sea el número uno absoluto en todos los escenarios, pero sí que estamos ante uno de los portátiles más completos y potentes para jugar, editar vídeos, renderizar y trabajar con cargas pesadas. Y sí, llega el momento para ver su rendimiento en juego. Y aquí este SCAR 18 de 2026 vuelve a dejar muy buenas sensaciones. En resolución 1080p consigue superar al SCAR 18 del año pasado en todos y cada uno de los juegos que hemos probado. Y esto se debe en gran parte a una CPU que, igual que ha ocurrido en escritorio, está mucho más optimizada y potenciada para juegos. Y ojo, porque estas pruebas las hemos hecho sin utilizar Intel APO, es decir, estamos comprobando el rendimiento de forma nativa sin activar esta función, aunque esta CPU sí es compatible con ella. Incluso así, en este portátil es capaz de superar en algunos escenarios a la Aorus Master con Ryzen 9 9955HX3D, que ya sabéis que es una auténtica bestia para gaming. Cuando subimos a 1440p la resolución, el resultado sigue siendo excelente. De los 12 juegos que hemos probado, este SCAR 18 es el mejor en 4 de ellos. En el resto se queda prácticamente a la par del 9955HX3D, con unas diferencias que son mínimas. Seguramente si activamos Intel APO en los juegos compatibles, podríamos ver incluso una pequeña ventaja adicional en algunos títulos. En la resolución 4K ocurre algo parecido, aunque aquí ya entra mucho más en juego la potencia de la gráfica. A esta resolución casi todo el peso, como digo, recae en la GPU dedicada y el rendimiento final depende mucho del TGP máximo que el portátil
portátil sea capaz de mantener de forma estable, en este caso 175 vatios. En resumen, este SCAR 18 no es solo un portátil extremo en benchmark, también es uno de esos portátiles gaming más potentes que han pasado por nuestro taller, especialmente si queremos jugar a 1440p y 4K. Antes que se me olvide, os comento también el teclado. Tenemos un teclado de tipo chiclet en formato completo, es decir, que tiene su bloque numérico. Y oye, tiene bastantes teclas con accesos directos, que muchas de ellas vienen bastante bien. Cuenta con una retroiluminación RGB por tecla, algo que siempre se agradece en un portátil gaming de esta gama. El recorrido de estas teclas es bastante cortito, son bastante silenciosas y la experiencia al escribir con ellas pues es bastante agradable. Eso sí, vuelve a tener el mismo problema que hemos comentado antes. Se ensucia muchísimo y las huellas se quedan marcadas con demasiada facilidad. Es algo que no termino de entender, la verdad, porque Asus vuelve a pecar exactamente del mismo problema que tenía con el SCAR del año pasado. El touchpad tiene una superficie muy amplia, con un tacto muy suave y una respuesta bastante precisa. Es cierto que no tiene estos gestos que son tan chulos y productivos, pero para trabajar con él se siente realmente cómodo este touchpad. Aún así, teniendo en cuenta el tamaño de este portátil y el tipo de uso al que va enfocado, lo ideal es acompañarlo con un buen ratón, sobre todo si vamos a jugar. Respecto a la webcam, tenemos un sensor Full HD a 30 fps con reconocimiento facial y cancelación de ruido activa. Está bien y cumple perfectamente para el uso típico, las videollamadas, reuniones, universidad. Tiene un desempeño muy similar a otros portátiles de la misma serie de Asus, como puede ser el Zephyrus o el ZenBook. Creo que este sigue siendo uno de esos puntos pendientes de mejora para futuras revisiones en este modelo de portátil SCAR 18, sobre todo por el tipo de gamas que hay y el precio. También tenemos una batería de 90 vatios en nuestras pruebas de ofimática con la pantalla al 30% y el sistema RGB 360 desactivado. Este SCAR 18 nos ofrece una media de 7,63 horas en tareas tipo Office. En las pruebas multimedia la autonomía baja ligeramente hasta los 6,07 horas. Esto supone una pequeña mejora respecto al modelo del año pasado, así que Asus ha conseguido rascar algo más de autonomía, incluso teniendo un hardware un poquito más potente. Por último, en rendimiento en gaming tenemos prácticamente la misma duración con 1,45 horas de autonomía. Esto me sigue sorprendiendo porque aun siendo un portátil enorme y con una RTX 5090, consigue una autonomía gaming superior a portátiles más compactos con una RTX 5060. Asus cada vez está afinando mejor este apartado y sinceramente está recortando terreno frente a otros fabricantes. Fantástico momento para ver las pruebas realizadas para testear las temperaturas. En reposo el procesador se mantiene en torno a los 40 grados, mientras que la tarjeta gráfica se queda en unos 36 grados. Cuando le metemos caña y ponemos el equipo al máximo, el procesador alcanza los 101 grados con picos de hasta 104 grados, que son temperaturas bastante altas, pero dentro de lo que podemos esperar en un equipo de este nivel. Con este procesador y este formato, la tarjeta gráfica en cambio se mantiene mucho más controlada, con unos 65 grados. Este equipo es una auténtica muestra de ingeniería, aunque también es cierto que estas temperaturas podrían mejorar algo en el producto final. En cualquier caso, si quieres exprimirlo al máximo durante muchas horas, quizá optaría por utilizar una base con ventiladores para mejorar el flujo del aire. Cuando le pasamos la cámara térmica, vemos que el punto más caliente se encuentra cerca del marco inferior de la pantalla, alcanzando los 39,1 grados. No es una temperatura preocupante en la superficie, pero sí nos deja claro dónde se concentra parte del calor interno. Muchos estaréis preguntando para quién es realmente este Asus ROG Strix SCAR 18. Mira, estamos delante de un equipo pensado para quien quiere lo máximo. Funciona muy bien para jugar, para trabajar con edición de vídeo, para montar una inteligencia artificial local y aprovechar la RTX 5090 de portátil. Y también para tareas pesadas como renderizado, modelado 3D o creación de contenido profesional. Es un portátil súper polivalente, no tiene límite de TGP compartido entre la CPU y la GPU, tiene una pantalla que está de loco, buenos periféricos, un sonido que ha mejorado bastante respecto al del año pasado y una construcción de auténtica gama alta. Eso sí, si quieres sacarle el máximo rendimiento, mi recomendación
opción es activar el perfil Ultimate dentro de Armoured Crate. Ahí es donde vas a notar que este portátil entrega todo su potencial. Pero también te digo una cosa, si vas a usarlo a máxima potencia siempre, déjalo conectado a la corriente. En cuanto tire de potencia y no esté enchufado a la pared, créeme que la autonomía baja drásticamente. Otro punto muy positivo es su capacidad de ampliación. Podemos instalarle hasta 128 GB de memoria RAM y hasta 8 TB de almacenamiento, algo que no todos los portátiles de esta gama permite con tanta facilidad. La única pega clara que le encuentro es que se ensucia muchísimo. La superficie no es nada agradecida con las grasillas de los dedos y vas a tener que pasarle una gamuza más veces de lo que te gustaría. Pero si no te importa su tamaño y su peso, pocas opciones hay mejores que este SCAR 18. Sus rivales más directos serían pues, equipos como el MSI Titan y el Aorus Master, pero este Asus compite de tú a tú con cualquiera de ellos. Su precio creo que va a rondar sobre los 5.600-5.700 euros. Sé que no está al alcance de todos los bolsillos, pero hay que tener claro que no es un portátil para todos. Mi recomendación sería que te compraras el del año pasado, que puedes encontrar configuraciones más básicas por 3.500, 3.800, incluso 4.600 es similar a este. Es verdad que el sonido suena un poquito peor y que la pantalla no tiene ese pico de mid-nits, ¿vale? Pero es que te ahorra muchísimo dinero. En definitiva, este SCAR 18 para mí es un sobremesa gaming disfrazado de portátil con una pantalla que está espectacular, una potencia extrema, pero con tamaño, peso, temperatura y un precio acorde a lo que ofrece, aunque para mí es un precio altísimo. Y hasta aquí mi análisis del nuevo Asus ROG Strix SCAR 18. Espero que te haya servido este vídeo para comprártelo o por lo menos para saber lo que te interesa o no. Así que bueno, pues espero que le dé un pedazo de me gusta, dale cariño por Dios. Suscríbete al canal, déjame en comentarios qué opinas sobre este portátil y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.